Panamá City, desde las 10 de la mañana. Un día para pasarlo entre amigos y familia. Entrada totalmente gratis. Te invita. Las opiniones emitidas en este programa son única responsabilidad de su director y no de esta emisora. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Pero muy buenas tardes, amigos oyentes de este su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes en Radio Panamá en los 94.5 FM y por supuesto en su horario prime time de 6 a 7 de la noche. Carmen Boyd, quien les habla, le da la más cordial de las bienvenidas y hoy con un invitado especial. Adelante, Asilda. Muy buenas tardes también a toda nuestra distinguida audiencia. Hoy martes 13 de marzo. Un día importantísimo para la historia del mundo, porque un día como hoy, hace 12 años, se nombró el primer Papa latinoamericano. Hoy, nuestro Papa Francisco, que sufre quebrantos de salud, y se convirtió Jorge Mario Bergoglio en ese primer latinoamericano que llega a la ciudad de Roma como Papa. Y para nosotros es de grato recordar este importante día, porque él se ha caracterizado en su papado por su humildad, por su sencillez, además sus mensajes de el reconocimiento a los derechos de los migrantes. El Papa lucha por la justicia social y es escuchado. Recordemos que ha visitado Venezuela, por ejemplo, aún en situaciones muy difíciles, le guardan alto y gran respeto. Esto dentro del marco de las fechas importantísimas, pero también hoy es el Día del Buen Samaritano. Esas acciones desinteresadas que debemos hacer los buenos hijos de Dios para ayudar en circunstancias diferentes a las nuestras y dar ese grano de arena para contribuir al fortalecimiento de la sociedad. Carmen, yo también quiero recordarle a nuestra distinguida audiencia que el licenciado Rodrigo Esquivel nos ha acompañado todos estos días en su segmento de calendario histórico, pero por fallas técnicas no va a estar con nosotros vía Zoom, pero nos envía el mensaje porque el 13 de marzo de 1756, el obispo panameño Francisco Javier de Luna y Victoria lleva a cabo una visita pastoral a las comunidades campesinas en las parroquias de San Juan Bautista de Penonomé, y estamos hablando de 1756, y amonesta a los curas doctrinarios por el abandono en que se encontraban esas aldeas de los pueblos nativos. Y un 13 de marzo de 1857, Blas Arosemena Quesada anuncia que en su hacienda de Gatuncillo se está produciendo azúcar refinada de primera calidad. Y un 13 de marzo de 1858, Manuel Murillo Toro hace extensas consideraciones para cuestionar las exigencias del convenio Herrand-Cass, por medio del cual los Estados Unidos imponen graves condiciones a la Nueva Granada, recordemos, la Gran Colombia, como reclamos por sobre todo el incidente de la tajada de Sandía, que todos sabemos pues lo que ocurrió, donde fallecieron 15 soldados norteamericanos y 2 panameños. Esa es parte de nuestra historia. Y un 13 de marzo de 1872, el natalicio de Matilde Obarrio de Malek, fundadora de la Cruz Roja Nacional, quien elaboró un interesante ensayo de recuerdos familiares para describir las tradiciones de la vida colonial en Panamá. Carmen, todo eso ocurre en años pasados, pero también quiero compartirles que dentro de los refranes que queremos hoy darles a conocer, tenemos uno muy común: te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Bueno, ese es también con Donald Trump, el mentiroso más grande del mundo.
y también dentro del panameñismo, esas frases que son muy comunes entre la familia panameña. Hablamos de berrinche. El berrinche no es ese mal olor de la orina, sino es cuando se causa una rabieta, sobre todo en los infantes, pero también lo vemos. Pero también lo vimos en la asamblea. No, y no solo en la asamblea, lo estamos viendo con Donald Trump, el berrinche que tiene hoy. El berrinche gringo. Así que esta es parte, pues, de nuestras frases muy panameñas. Bueno, ahora sí, también saludamos a Jimmy del Rosario, quien está como siempre con nosotros en los controles, y es un placer, un honor para mí presentarles a nuestro invitado internacional la tarde de hoy. Como lo habíamos anunciado, en materia de accesibilidad universal, Panamá está de verdad que muchos años luz atrás, y necesitamos que la población, que la ciudadanía, que el gobierno tome conciencia de la importancia, porque al final del camino, usted que me está viendo, o quizás su vecino o familiar, vamos a tener algún tipo de discapacidad. Entonces es importante observar las cosas que se pueden implementar, las acciones, los métodos que se pueden implementar para hacer un país amigable, porque inclusive en la parte turística, a mí me ha tocado escuchar a personas de otros países mayores que quisieran venir a Panamá y lo primero que preguntan es cuáles son las facilidades que tienen para personas que tenemos discapacidad. Ahora sí bien, presentando a nuestro invitado de hoy, el doctor Frances Romeu Martín, abogado español, politólogo, consultor político y económico, y también me place informarles que es un experto en materia de accesibilidad universal. De hecho, el doctor Romeu Martí implementó dentro de las empresas ferroviarias, ¿cierto?, en España, una modernización que ha permitido que personas con algún tipo de discapacidad puedan utilizar estos medios de transporte y hacerles la vida mucho más fácil. Podría quedarme horas explicándoles y insistiéndoles quién es el doctor Romeu. También ha sido un político muy reconocido en su país. Inclusive fue el alcalde más joven de Silla. O sea que podemos hablar de muchas cosas, pero sin más, bienvenido, Frances. Muchas gracias a las dos por la amable presentación. Se nota que eres amiga mía. Hice la tarea. Y encantado de estar aquí en Panamá, un país que yo estimo mucho, lo aprecio. Yo la primera vez que vine a Panamá fue en el año 2006 y desde entonces todos los años, y en algún año en varias ocasiones, vengo a visitar el país y afortunadamente no solo conozco la ciudad, sino que también me llevaron a diferentes sitios del país para poder conocer también los contrastes, pues igual que pasa en el mío. Bueno, pues como bien decís las dos, la accesibilidad, bueno, yo quisiera empezar diciendo que yo no considero que la accesibilidad sea un fin en sí misma. Es otra herramienta más para conseguir la inclusión real de la gente en la sociedad. Yo creo, y es lo que escribí en el último artículo, que para conseguir la inclusión, que todas las personas podamos disfrutar con libertad, con igualdad, con dignidad, con la máxima autonomía, porque la gente lo que quiere es valerse por sí misma y no tener una sensación de dependencia, ¿no? Para conseguir esa inclusión, esa inclusión se basa en 4 pilares. Claro. Uno de ellos es la accesibilidad. El otro, que se está implementando mucho allá en España, es la usabilidad. Es decir, las cosas se tienen que poder usar, porque hay mucho diseño muy estupendo que al final, y sobre todo en la parte de las tecnologías, que sobre todo son tecnologías de jóvenes diseñadas para jóvenes y por tanto excluyen ya a mi generación, ¿no? Yo soy del año 74, pues imagínense la de mi madre, ¿no? Y una página web o una aplicación puede ser muy accesible, pero si está configurada de tan compleja, al final, por eso lo de la usabilidad, el diseño universal, que es para que nos entendamos más fácilmente, es el segundo pilar, la accesibilidad, el diseño universal. El tercer pilar para mí es la educación. Es decir, hay que cambiar ya modelos culturales. Nosotros, en el año pasado, la Constitución española modificó el artículo 49 para que desapareciera el término disminuido. Es decir, no podemos seguir hablando de disminuidos, de minusválidos o de discapacitados.
Porque aquí somos todos personas y cada uno con lo nuestro. Claro. ¿No? Y al final, esa revolución de las palabras fue en parte fundamentalmente en la escuela. Pero también ustedes, los medios de comunicación, tenéis un papel fundamental en la difusión de una nueva manera de hablar y de decir las cosas, no por no ofender, ¿no? Porque al final no se trata de una ofensa, pero que también, sino para que se normalicen las situaciones. Los medios de comunicación o la publicidad misma, ¿no? De las televisiones. Por tanto, la accesibilidad es un pilar, el diseño universal o la usabilidad es otro pilar, la revolución de las palabras y el modelo educativo es otro pilar, y hay un cuarto, que yo sé que vosotros estáis muy metidos en eso, que es en una alianza de todos los sectores para trabajar en el mismo sentido. Porque si el gobierno va por un lado, las empresas y los centros de saber van por otro, los colegios van por otro, aquí al final, o los empresarios van por otro, claro, al final son todos esfuerzos que no consiguen una sociedad inclusiva. Por tanto, yo creo que hay mucho trabajo que hacer aquí, en mi país, y en nosotros miramos a Europa, al norte de Europa en este sentido, y hay mucho avance, porque ya tienen interiorizado que no se trata solamente de personas con discapacidad. Como tú dices, en el ámbito del turismo, pero aplicado a la vida en general, se trata de la calidad de vida de toda la población. Y se trata, como os decía antes, de que todos podamos disfrutar de las ciudades, de los servicios públicos, claro, de la manera más autónoma, segura, libre y digna posible. Pero entonces eso debiera ser política de Estado. Política de Estado y política de estrategia de gobierno. Sí. Tú has hecho referencia a la empresa ferroviaria donde se hizo el primer plan de accesibilidad en el año 2010, Renfe, que es una operadora ahora en España, porque ya sabéis que ahora ya han entrado varias operadoras a competir en la alta velocidad, se incorporó la accesibilidad dentro del plan estratégico de la empresa. Y no pasaba nada en la empresa si no pasaba por el área de accesibilidad. Porque accesibilidad no es poder subir o bajar del tren. Es llegar a la estación, poder comprar tu billete, saber dónde tienes que ir, saber cómo tienes que atender a las personas, entrar en el tren, disfrutar el tren, salir del tren. Es decir, nosotros planteábamos, Carmen, toda la cadena de viaje. Desde que uno piensa en viajar y abre su aplicación para ver los horarios del tren, hasta que abandona la estación de destino, toda esa cadena, toda tiene que ser accesible. Porque si nos quedamos solo en que el tren y el andén estén al mismo nivel, claro, al final, ¿y qué pasa con la discapacidad intelectual? ¿Y qué pasa con la discapacidad sensorial? Sí. Exacto. Entonces, por eso, la accesibilidad no solamente es algo que hay que hacer como para ver si cumplimos unos estándares. No, la accesibilidad es una parte estratégica que debería tener una política de Estado y las políticas, y sobre todo aquí, y permitirme que el aeropuerto de Tocumen, por ejemplo, no tenga un plan de accesibilidad para ir mejorando. Vosotros sois uno de los aeropuertos, y no el que más, de toda Latinoamérica, claro, por donde más gente pasa. Unos por destino final y otros por conexiones. O que Metro Panamá no tenga un plan de accesibilidad cuando además son cosas que se están haciendo nuevas. Porque lo que ya está hecho y hay que mejorar siempre cuesta más. Pero lo que no parece defendible es que una terminal terminada de hacer, que se inauguró, no sé si fue el año pasado o el anterior, no cumpla los mínimos criterios de accesibilidad en todos los sentidos. Y por tanto, sí es una política de Estado. Bueno, estamos conversando con el doctor Francis Romeu, accesibilidad universal, y vamos a seguir conversando con él de otros temas, pero por supuesto después del primer cambio comercial. Ya regresamos con ustedes. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Ay, Deli Fish en marisco es lo mejor. De pesca todos los días por ti y tu familia. Ay, directito del mar, los mejores productos. Ahí lo puedes encontrar a nivel nacional. Con Deli Fish te sientes en el mar. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Deli Fish,
calidad, variedad y tradición. Deli Fish, Deli Fish. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes en este su programa Panamá al Día y con nuestro invitado internacional, el doctor Francis Romeo. Adelante, Silda. Mire, para nuestra distinguida audiencia, en este su espacio, Panamá al Día. Panamá desde la sociedad civil, hablando de la revolución de palabras, hace un gran esfuerzo en conjunto con algunos ministerios e instituciones porque nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un gran incremento en autismo en Panamá, y es una discapacidad que no se ve, que tú no sabes, tú ves la persona caminando, no tienes idea de lo que está ocurriendo en esa persona, y tú no sabes que esa persona requiere de una ayuda que Panamá no brinda a nivel nacional. Nosotros no somos una ciudad amigable porque nos hace falta mucho, como decía bien usted, el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, en el deporte, que se está buscando hoy, la inclusión de actividades deportivas dentro de la familia, sobre todo estudiantil, porque dentro del sector educación, en este momento se toma conciencia de que en un aula de clases no podemos dividir los estudiantes con discapacidad y los estudiantes que tienen una salud normal. Ya nosotros escuchábamos a educadores que hablan de mis estudiantes. Y él, a la hora de llegar a la evaluación, entonces él distingue las diferencias. Pero se refiere a mis estudiantes. Es lo que nosotros, desde la red de apoyo a la niñez en Panamá, tratamos de impulsar. Nosotros desde el Consejo Nacional de Discapacidad, que es un consejo que está compuesto por el Ministerio de Cultura, por PANDEPORTE, por CENADIS, que es la Secretaría de Discapacidad, o sea, es interinstitucional. Y nosotros buscamos ese apoyo desde la sociedad civil para impulsar justamente planes como el que usted nos comenta hoy, que debiésemos implementar desde el gobierno, pero que hoy la sociedad civil organizada, ya con mucha conciencia, que es un tema de humanos, es un tema de vida, es un tema de la sociedad, no es un tema de la familia que tiene alguien, que no todos nacemos con discapacidades. Puede que yo sufra un accidente y pierda la vista. Puede que una persona sufra un accidente y tiene una discapacidad porque su pierna pues la pierde en el accidente. Entonces, para eso nosotros desde la sociedad civil organizada estamos impulsando este tipo de campaña. Pero me gustaría que usted nos comentara un poco, hablando de la accesibilidad, por ejemplo, en nuestra vida productiva y comercial. Vemos estos grandes centros comerciales, vemos estos centros de hotelería que son 5 estrellas, pero cuando usted habla de usabilidad, entonces llega una gran realidad. Y creo que usted ha evidenciado que en nuestro país hay una gran carencia en este tema. Bueno, en vuestro país y en el mío también. En la última ley nacional española que se aprobó
en marzo del año 23, ya obliga no solo a los poderes públicos a implantar planes de accesibilidad y determinadas acciones que la ley marca, para no hacer aquí una disertación jurídica, que de hecho ya es obligado desde el 1 de enero del año 2025 para todas las administraciones públicas, alcaldías, gobiernos regionales y gobierno de España. Pero a partir del 29 ya va a ser obligada también para todas las empresas del país. Porque de lo que se trata y de lo que habla la ley es de aquellas empresas o administraciones que presten servicios al público. Y esto ya es todos. Esto es el supermercado de aquí enfrente, la tienda de la esquina. Ojalá llegásemos. Con pasos, ¿no? No es una son obligación. Procesos. Claro, Progresivamente. Son procesos. Bueno, eso es importante y ojalá que aquí en Panamá lo estén escuchando. Antes de continuar, quiero enviar unos saludos hasta Argentina que nos escuchan a un colega suyo, el abogado Carlos Postiglione, Carlos Postiglione, quien nos escucha todos los días, dice que es un fiel seguidor de su programa. Saludos, Carlos, hasta Argentina. ¿Por qué usted cree, doctor Romeu, que la mayoría de la gente se empeña en reconocer aparentemente únicamente como discapacidad o una persona que está en silla de ruedas o una persona que no ve? Bueno, ahí es lo que hablábamos de uno de los pilares de la inclusión, que es la revolución de las palabras. Y que, por tanto, no solamente hablamos de personas con discapacidad. Una persona con discapacidad al final tiene un reconocimiento institucional. Y luego se amplió, como muy bien comentabais, a personas con movilidad reducida. Porque el abanico ya es mayor. Si yo tengo un accidente de moto y me rompo la pierna y necesito utilizar muletas, no sé cómo lo llamáis. Muleta, claro, muletas, sí, muleta. En ese yo tengo una movilidad reducida temporal. O una mujer que queda embarazada. Porque al final, por eso el PMR, ¿no? La persona con movilidad reducida. Pero luego lo que descubrimos cuando aplicamos los planes de accesibilidad y aquellos directivos, bien sean de empresas privadas o bien sean cargos políticos, lo que descubren es que conforme se implantan acciones de accesibilidad, mejora la calidad de los servicios prestados y mejora la valoración, claro. Aumentan sus clientes, aumentan sus usuarios, ya la accesibilidad empieza a tener otro concepto. Ya no es vamos solo a defender, que obviamente sale de ahí la idea, a un colectivo que hay que defender y promover sus derechos para poder utilizar todos los servicios públicos con la mayor autonomía. Ya estamos hablando de la estrategia de la empresa. Claro. Por eso yo, uno de los últimos artículos que publiqué habla de la fórmula de la accesibilidad. Y yo os la quería comentar. Para mí la fórmula de la accesibilidad es que, empezando por la administración pública, porque parece un poco extraño que usted no lo aplique y lo quiera imponer a otro, ¿no? Por tanto, lo primero es la administración pública, bien sea la alcaldía, bien sea el gobierno de la República de Panamá, tiene que tener un plan de accesibilidad. Me atrevo a decir que no lo hay, o me atrevo todavía a decir que no les ha interesado, y usted sabe perfectamente que hemos hecho esfuerzos para que esto, para por lo menos alguna alcaldía en Panamá o en el interior, sea el primer modelo. Si lo tienen, por eso la fórmula es tener un plan, planificar las inversiones, porque un plan no es tener un libro en la estantería. Un plan es una guía de acción que lleva un tiempo para que el dinero se utilice y se utilice bien. Porque si no, es malgastar el dinero de los panameños. Claro. Por tanto, tener un plan, una guía de inversión, mantenimiento de las inversiones, porque esta es la otra. Si yo hago una obra, si yo hago una acción determinada, pero luego no mantengo eso en el tiempo, pues al final se va a deteriorar. ¿Y cuál es la otra parte de la fórmula? Pedir responsabilidades políticas. Que no estamos acostumbrados a pedir responsabilidades políticas. Usted, gobernante, tiene la obligación de que todos sus ciudadanos, independientemente de que le hayan votado o no, tiene la obligación de garantizar que los servicios públicos los podamos utilizar todos, porque los pagamos todos. Y por eso la fórmula, para resumirla, es tener un plan, una guía de inversiones, cuando se hacen las inversiones, mantenerlas. ¿Por qué? Porque si van a hacer ustedes una línea de tren a David nueva,
será lógico y normal pensar que se van a incorporar todas las acciones necesarias o lo van a hacer luego que ya esté el tren en la vía. No, pues Es que claro. no va a Este es el poder momento, ser. este es Por el eso, momento. la importancia de tener un plan, un manual, una guía de inversiones, de mantenimiento de las inversiones y, Carmen, exigir las responsabilidades a quien la tiene, porque son los que gestionan los dineros nuestros. Y, por tanto, yo, y termino con una cosa que has apuntado antes que me parece muy importante sobre las diferentes acciones de la inclusión. Porque, claro, aquí al final todo de lo que estamos hablando es de una sociedad, como tú has dicho antes muy bien, más humana, más cómoda, más amigable, más empática. más donde todo el mundo pueda convivir y usar y disfrutar de los servicios y de las instalaciones. Uno de los modelos más importantes para la inclusión son todo lo que tiene que ver con las acciones colectivas, el deporte, la cultura, la música, el arte, toda acción que comporta una creación artística son de las mejores herramientas donde la gente convive. Mira, os voy a decir una frase que me dijo un amigo mío, experto en accesibilidad, que me decía, mira, integración es que te inviten a la fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. No sé si me entendéis la diferencia. Clarísimo. Porque yo puedo decir, no, usted puede entrar, usted puede llegar, pues se queda ahí porque el resto no lo va a poder disfrutar. No quiere bailar contigo. Por eso yo quiero insistir, porque a mí me gustó mucho esa frase. Integración es, me has invitado a la fiesta. Para incluirme me tienes que sacar a bailar. Y las artes escénicas, en todas sus modalidades, y la creación artística, son de los elementos donde la gente más convive y más participa. Por eso, la accesibilidad, que es uno de los pilares, como os decía antes, de ese plan, de ese modelo de inclusión, tiene el peso que tiene. Entre otras cosas, para garantizar la calidad, aumenta la calidad. Si es que es como que no tienen la vista suficiente. No estoy hablando solo de un colectivo, que obviamente hay que proteger, sino que al final estamos hablando de la población en general. Mirad, nosotros en discapacidad cognitiva se está implantando una ley que se modificó en el año 22, la lectura fácil. El Quijote está adaptado a lectura fácil. Y lectura fácil es que se simplifica el texto, se aumentan las tipografías, Sí. se eliminan las subordinadas. Mi madre, que no entra en ningún esquema de discapacidad cognitiva, leerá antes el Quijote en versión adaptada que el Quijote original. Cuanto más fácil sean las cosas, más fácil son las cosas para todos. Y no solamente, como tú has dicho muy bien, en el ascensor, en la rampa, porque yo he visto aquí en la ciudad de Panamá que hay sitios reservados para plazas de personas con discapacidad, que es una broma. Pero esa es discriminación. Ese es para él que está enfermo. Pero Ese es para él que tiene aunque discriminación. aunque aparque en esa zona que se No le pintó tiene de las azul, condiciones. cuando salga no va a poder moverse. Y esa es una de las cosas que hablaban, alguien me contaba, creo que era Juan Pidolande, quien no me decía una vez, Carmen, pero es que uno va a un restaurante y si hubiesen más estacionamientos, o si cuando tú entras al restaurante hay las facilidades para que una persona en silla de ruedas pueda entrar, pueda ir al baño, pueda utilizarlo, no piensan que sería mucho más fácil, inclusive para el restaurante, tener más clientela, pero no piensan en eso porque piensan, no, vamos a hacerlo más chico, menos estacionamiento para hacerlo más grande, para que haya más gente, pero no piensan que esa persona que puede tener alguna discapacidad también trae consigo otras personas que la acompañen. Entonces yo creo que es un poco ampliar la visión y aparte de eso ser más empático. Silda. Sí, mira, Carmen, creo que Panamá en estos momentos, se puede decir, en el Consejo Nacional de Discapacidad, participan ambos municipios, el de San Miguelito y el de Panamá. En este momento se está construyendo el plan de acción, porque justamente, recordemos que el gobierno está recién instalado, aunque han pasado un par de meses, pero está en esa reorganización y uno de sus acciones positivas para la ciudadanía es hacer su plan operativo para lograr la accesibilidad a estas personas que por una u otra razón tienen algún grado de discapacidad o no son personas que tienen una salud normal, por decirlo, sino que por algún motivo de la vida, no solamente en su nacimiento, sufren un grado de
incomodidad, de poca facilidad para moverse, y estos municipios están trabajando para eso. No pretendo en nuestro espacio Panamá al Día hacerle campaña a ninguno de los dos municipios, pero son verdades y al César lo que es el César. Y en este momento desde la sociedad civil se hace ese gran esfuerzo porque somos los ciudadanos los que entendemos la problemática que vivimos. Y a escuchar a una familia de San Miguelito que vive dentro de esas barriadas, que hay las veredas, ¿cómo tú te imaginas a alguien con muletas, ciego, en una silla de ruedas, bajando esa colina, en esas mini veredas? O sea, a eso me refiero. Por eso es este gran esfuerzo que estamos haciendo organizaciones no gubernamentales, que estamos en este momento organizadas en diferentes redes, ahora en el Consejo Nacional de Discapacidad de manera exclusiva, donde estas instituciones de gobierno se suman y han entendido la preocupación que los ciudadanos que estamos allí estamos expresándole a ese nivel de poder, porque ellos disponen de un presupuesto y es lamentable ver un centro deportivo que se haga sin pensar en que allí llegan niños, que no todos tienen la facilidad de correr, no todos pueden ver dónde está su columpio, no todos pueden patear la pelota a la vez, pero que tienen derecho. Entonces, nosotros queremos que todos nos veamos como seres humanos, como personas, pero que hay que hacer adecuaciones para que todos podamos convivir en paz. Bueno, definitivamente, y muy interesante lo que acabas de decir, Asilda. Vamos a retomar el tema después de este segundo cambio. Ya volvemos. Geoforestal S.A. desde Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, estamos de vuelta con ustedes y hoy con el doctor Frances Romeu, especialista en accesibilidad universal, abogado, quien nos acompaña desde la Madre Patria aquí en los estudios de Radio Panamá. Doctor Romeu, ¿qué hace falta para que los gobiernos despierten? Porque este es un tema que se habla. Inicialmente, cuando usted tenía un familiar con discapacidad, los tenían en un cuarto. Después, poquito a poco, como que ya lo sacaste un poquito más. Después, bueno, le dieron más importancia, más relevancia al Día del Autismo, por decir algo. Pero no terminan de despertar, que es lo que le hace falta. Inicialmente, le digo, un gobierno, porque son los que tienen que llevar las políticas, las acciones, y que tienen que llevar ese plan de concientización, que es lo que yo más pienso que falta. Pero a su juicio, ¿qué es lo que más les falta? Y no hablemos de Panamá, hablemos en general. No, mira, en general, pero por alguna de las cosas que habéis dicho, por al César lo que es del César. Yo, que seguí la campaña electoral vuestra de mayo del año pasado, en Justicia solo hubo un político que habló de las personas con discapacidad. Uno. Hoy es presidente de la República.
ni diputados, ni candidatos, ni nada. Nadie tenía la inclusión. Ya no vamos a poner solo la eliminación de barreras arquitectónicas, que es el mantra más utilizado, que fue también un inicio. Y Claro. todo eso tiene que evolucionar. ¿Qué falta? Que la gente cuando vote sepa lo que vota. Pero ¿sabe qué? Le agrego algo. Lo que hace falta en nuestro país es voluntad. Sí, pero pero la voluntad la gente también la tiene que exigir, Silda. Claro, por eso nosotros desde la sociedad. Y es la civil, sociedad civil la que siempre es la que parece que debería ser al revés. Debería ser la acción política la que impulsara las acciones de gobierno. Claro. Pero bueno, da igual. El orden de los factores, y al final conseguimos las cosas, pero no ha habido aún ninguna ley en este casi un año que vaya vinculada al mundo de la discapacidad. Yo no lo he escuchado. No lo ha habido. Yo no lo he escuchado acá. Hay en muchas Panamá, tengo que- reuniones, el Senado, y todo el mundo hacemos Le muchas voy a cosas. decir algo. Hemos hecho esfuerzos en la Asamblea de Diputados, hemos presentado y hemos escuchado, pero sí tengo que compartir una tristeza que tenemos, porque nos damos cuenta o que los diputados en general, los 71, no les interesa nuestro tema y otros no lo comprenden y otros no lo han internalizado y otros miran el clientelismo de su circuito y no han entendido el mensaje que nosotros tratamos de decirles y esas iniciativas de ley que queremos impulsar para convertirnos en eso, en ser esos circuitos amigables, pero no lo entienden. Pero cuando nosotros le decimos que son más de 1,5 millones de personas que tienen en su hogar un discapacitado en el distrito de Panamá, entonces nos empiezan a mirar y nos dicen, la próxima semana los vamos a recibir. Por eso yo hablé que falta voluntad, porque esa próxima semana no llega. Es que le dijeron la No, próxima semana, pero no le dijeron de qué año, doña Silda. Así es. Pero Silda, yo que comparto lo que usted está diciendo, porque además yo lo he vivido también. A nosotros ha sido mucha la batalla también de profesionales y de empresas que han visto en la accesibilidad un negocio. Ojalá. Y sobre todo aplicado a las tecnologías, que además es un desarrollo bastante más barato que hacer una obra física, ¿no? Como la barbaridad de Vía Argentina en cuanto a accesibilidad se refiere. Otras cosas yo no me las sé porque yo no soy ingeniero ni arquitecto, pero lo que sí veo, lo veo. Lo que recorrimos. Lo que recorrimos, ¿no? Y además una obra que es nueva, porque es lo que hablábamos antes, algo que ya está hecho y hay que modificar. No es lo mismo modificar un tren que tiene 30 años en la vía, porque la ingeniería tiene mucho más complejo, Hacerlo porque nuevo. que hace que cuando tú le estás encargando a un tren sobre plano a la empresa constructora, Claro. ¿no? Pero mira, por lo de las tecnologías y porque al final van moviéndose muchas cosas que al final hacen que el poder político tenga que reaccionar, porque si no es el poder político el que va a quedar en evidencia. Hay 2 desarrollos tecnológicos en España que os quiero contar muy rápidamente y no voy a hacer publicidad de nadie, ¿no? Que se crearon pensando en las personas con discapacidad. Una para las personas con discapacidad visual, que es una tecnología que a través de unos códigos QR de colores va indicando a la persona metro a metro dónde está, qué tiene al lado, qué tiene a la derecha, si hay un establecimiento, si lo que sea. Esa aplicación, que además se está implantando en casi todos los municipios de allí de España, se creó para dar respuesta a las personas con discapacidad visual. Que, por cierto, como a nadie nos gusta que no señalen, si yo llevo el móvil en la oreja no es lo mismo que si llevo un bastón. No sé si me entendéis la diferencia. Claro. Porque nadie tiene por qué ser señalado. Nosotros en España, aquí creo que también, se reservan asientos en los transportes públicos para personas con discapacidad o movilidad reducida. A diferencia de países europeos donde todo el tren o todo el autobús está reservado para las personas con discapacidad. Una gran diferencia. Claro, es cultural. Es lo que hablabas tú antes, Silda. Es cultural. ¿Por qué? Porque poner un asiento de otro color, flechas que señalen, aquí va... Pero eso es discriminatorio. Pues eso mismo. Mira, aquí en ¿Qué Panamá, hacen? lo mismo. ¿Qué aquí, hacen? aquí en Panamá ocurre un fenómeno que ojalá se multiplicara a otro. Ya uno lo ve. Cuando una ambulancia transita en cualquier provincia del país y apenas uno escucha las sirenas, tú empiezas a tomar los hombros y a darle el espacio. Y ojalá
que tengamos ese cambio cultural, ese cambio en la cabeza de que debemos darle ese espacio a quien lo necesita, pero no porque dice aquí embarazada o discapacitada. Ojalá que llegásemos a eso. Pero ve que se puede. Pero sí, porque además hay países, como te digo, que en las empresas ferroviarias o de transporte de autocar lo tienen hecho a la inversa, ¿no? El tren está reservado, todo. No hace falta que yo le diga a usted que se tenga que levantar, ¿no? Pero te quería terminar de contar lo de las dos tecnologías. Porque esa de Navilens, que era para evitar que a nadie le señalen, y además es una aplicación que es relativamente barata y se está implantando, esa aplicación resulta que se está utilizando ahora desde el punto de vista turístico. Porque esa aplicación habla 32 idiomas. Mira tú. Y si yo soy alemán y me pongo esa aplicación que no fue pensada para el alemán, que fue pensada para la persona con discapacidad visual, o igual que los pictogramas, si yo me fuera a Holanda, que no sé holandés ni lo sabré nunca, ¿tú cómo te guías cuando estás en un país cuya idiomáticamente pues por los pictogramas? Y los pictogramas, al final, son un medio de comunicación. Pero digo lo del turismo porque pueblos turísticos de España están utilizando esa aplicación para ser la guía de todos los de la atracción de personas, de turistas. Y hay una segunda que es el restaurante. La aplicación lo que hace es adaptar el menú. Entonces tú te lo locuta, puedes ampliar, se aplicó al idioma, al tamaño, al contraste de color, a la locución, una aplicación. Se aplica en una ciudad del País Vasco. No hay ningún restaurante de esa ciudad que no quiera estar dentro de la aplicación. ¿Por qué? Porque yo voy a ser visto, más voy a tener, si yo no estoy ahí con la aplicación en mi menú. Está en la página amarilla. Claro, entonces, exactamente. Entonces, por eso, siguiendo el hilo de lo que tú decías antes, como los centros de saber, las universidades, las empresas, incluso por beneficio empresarial, no porque tengan una concienciación, que eso ya a mí, hasta ya, no es que me dé igual, pero prefiero que hagan cosas independientemente de cuál sea su interés, ¿no? Al final, ¿qué hacen? Arrastrar a los gobiernos a legislar. Porque ¿quién es el que implanta Navilens en las diferentes ciudades? Los alcaldes. ¿Por qué? Porque saben que es una manera de generar riqueza. Sería la primera línea, entonces. Sí, pero Carmen, no solamente es que estoy promoviendo, defendiendo y garantizando los derechos de un colectivo que tiene discapacidad visual, además que estoy generando riqueza al pueblo, porque hago que vengan turistas y tengan aplicaciones. Una aplicación no es una obra. Una aplicación es relativamente fácil y barata de mantener en el tiempo. Claro. Por eso yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que empezar a cambiar en el lenguaje, que la accesibilidad es para toda la población, independientemente de las condiciones con las que cada uno nacemos o nos encontramos en la vida. Y como la idea nuestra es llegar a viejos, ojalá, vemos cada vez que es más fácil, más cómodo, pero yo siempre lo he dicho, si quitan 2 escalones y ponen una rampa o una escalera mecánica, nosotros hicimos una experiencia en la empresa ferroviaria, 16 escalones físicos y una rampa de subida mecánica y una rampa de bajada mecánica. Ustedes tendríais que contar cuánta gente va por la escalera física. Te caben en una mano. Claro, me imagino. Es más práctico. Es más práctico, es más cómodo y al final lo que hay tiempo. Hablando de la comodidad y de las tecnologías, hay una empresa que genera libros enlocutados y es que no quiero hablar de nombres porque no, para no hacer publicidad, ¿no? Pero los libros locutados se generan para las personas que obviamente no pueden leer. ¿Qué vio esa empresa? Que constituyó la empresa a nivel mundial. Que la gente es más cómoda. Totalmente. Que la gente se pone los auriculares y pone play ¿Ya? y le está leyendo el libro y genera de una aplicación que nace para dar respuesta a una situación de discapacidad visual un negocio del que nos beneficiamos todos. Por eso yo insisto mucho, Silda, en eso y Carmen en esto, de que la accesibilidad no es para un colectivo.
La accesibilidad es un aumento, ¿no? Y eso es un aumento de calidad de vida. A mí me decía un amigo argentino que tiene también un programa de radio, me decía, pero tú entonces estás hablando de hacer ciudades más humanas. Yo, es correcto. Porque aquí de lo que se trata es como cuando hablan de apaciguar el tráfico. No sé si ustedes aquí ahora habéis utilizado esa expresión. Allí en España se utilizó mucho porque empezaron los poderes políticos a ver que la peatonalización de determinadas zonas o del casco histórico o tal, que al principio incluso costaba, ¿no? ¿Cómo vamos a peatonalizar? Hombre, el centro de Madrid se peatonalizó. Eso no era impensable. Totalmente. Porque yo puedo pensar que mi pueblo peatonalizáramos el centro, donde está la iglesia, las zonas más turísticas, pero que una ciudad como Madrid llegara a la peatonalización. Pero entonces estamos hablando de la pacificación del tráfico, que a ustedes no hace falta que les cuente. Lo que quiero decir es que son cambios culturales. Ahora nadie entendería que Madrid llegara un alcalde y dijera vamos a poner el tráfico donde antes era peatonal. No lo entendería nadie. Esos son los avances de una parte de la sociedad. Lo que digo, el cuarto pilar que yo os hablaba al principio para intentar conseguir la inclusión es la alianza social. En esa alianza social, ojalá estuviera el poder político. Pero, ¿quiénes impulsan? Ustedes con vuestros movimientos, nosotros haciendo estos programas. A mí me decía un amigo, con todo respeto, y me decía, es que estás haciendo un papel de evangelización. ¿Cierto? Estás convenciendo, estás hablando para... Y digo, hombre, aparte de que sea una parte donde yo llevo 15 años dedicado a la accesibilidad, casi 16, es que al final ves que no hay política mejor que invertir en la gente. Mira, nosotros aquí estamos ahora mismo en una cruzada en este espacio, todos los viernes, que se llama alfabetización constitucional. Pues tenemos que hacer alfabetización para la accesibilidad. Claro que sí. También tenemos que hacer nuestra última pausa para entonces regresar con ustedes. Ya volvemos. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Ay, Deli Fish en marisco es lo mejor. De pesca todos los días por ti y tu familia. Ay, directito del mar, los mejores productos. Ahí lo puedes encontrar a nivel nacional. Con Deli Fish te sientes en el mar. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Deli Fish, calidad, variedad y tradición. Deli Fish, Deli Fish. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y conversando con nuestro invitado internacional, el doctor Frances Romeu. Hablábamos aquí, off the record, sobre la necesidad y las cosas que hacen falta voluntad.
y algunos de los panelistas aquí me decían que faltaba dinero. Señor, ¿qué dinero falta? No tenemos un canal allí que nos está dando esos recursos y que se podrían invertir y que estarían bien invertidos y que la población, el país y el mundo entero vería con buenos ojos. Entonces, no creo que el tema sea tanto falta de plata en estos momentos. Yo creo que lo que falta es voluntad. Silda. Efectivamente, Carmen, tenemos un presupuesto que es 2 veces el que tiene El Salvador, por ejemplo, y cuando vemos el desarrollo de El Salvador, tú dices, wow, pero recordamos las palabras de su presidente que dice, el dinero alcanza cuando menos se roba. Entonces, lo que nosotros necesitamos en Panamá es primero tener el compromiso de cumplir con las necesidades del pueblo. Tenemos problemas de agua y no es solamente para las personas que sufren discapacidad, nos afectamos todos. Tenemos problemas en la creación de empleos, falta la reactivación económica. Y así vamos enumerando hoy la seguridad de nuestro país. Wow, ya nos preocupamos de si vamos a llegar bien a nuestras casas. Tenemos que ver bien dónde estamos, a la hora que estamos, porque no nos sentimos seguros. No hay esa garantía de la paz social. Entonces son temas fundamentales y en este tema de la accesibilidad, la seguridad es fundamental, por ejemplo, Carmen. Y a mí me gustaría un poco que nos hablara, hablando también de la tecnología. Panamá está caminando para formar parte de la cadena de semiconductores, pero no tenemos ni siquiera un marco legal. Se da cuenta que a veces ponemos los bueyes adelante de la carreta delante de los bueyes, o sea, porque no entendemos los procesos. Y mientras que sigamos así, no vamos a tener los cambios que Panamá necesita, no los que queremos, es los que se necesitan. Entonces, convérsenos un poco sobre esa accesibilidad en el tema de seguridad. Mira, hay una cosa que quería apuntaros previamente por lo del presupuesto y lo caro o no que es la accesibilidad. Hay acciones de inclusión que no valen dinero. Es decir, organizar un campeonato de juego, el que sea. Aquí he visto en la televisión que acabáis de hacer las Olimpiadas, Olimpiadas especiales, ¿no? Que es un ejemplo de inclusión. Hacer una exposición donde haya pintado gente con diferentes situaciones, una exposición de arte, eso cuesta alquilar una sala. Claro. Quiero decir que hay acciones porque al final da la sensación que si lo reducimos a que es caro, ya nos estamos poniendo nosotros la primera barrera. Piedra, ¿no? La primera barrera. Entonces, es caro, depende. Si usted hace la obra nueva correctamente, no es cara, ya está presupuestada. Si usted la vía Argentina, cuando la haces de nueva, la haces bien, no es un gasto. No hay que otra cosa es que luego tengas que renovar lo que has hecho mal. Ahí aparte hay una responsabilidad penal. Claro. Pero esto es otra cosa. Las tecnologías, como hablábamos antes, hombre, valen dinero, pero no son caras. Y dan respuesta, como hemos estado comentando, en muchos ámbitos diferentes. La capacitación del profesorado, ahora que están las tecnologías y que tú puedes tener una videoconferencia y hacer unas cosas presenciales y otras a través de... no es caro. Por tanto, yo quiero una de las cosas también para que los utilice, porque si no, al final ya vienen a pedir dinero, ¿no? Que es una de las cosas que los gobiernos y los políticos son muy recurrente. Aparte de que no es así, y aunque fuéramos a pedir dinero, es dinero para el pueblo. Otra cosa es el debate de si los aviones vuestros son... Nosotros tenemos ahora el debate de aumentar el gasto militar por la amenaza que tenemos, por si Estados Unidos se va de la OTAN o no sé qué, ¿no? Y eso ha roto. Hay diferencias dentro del propio gobierno de España, ¿no? Porque unos están a favor, otros no. Bueno, cuando hay voluntad y las ideas están claras y las cosas que se hacen desde el primer momento se hacen bien, ya está la accesibilidad metida. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Claro. Otra cosa es, vamos a arreglar la avenida de tal. Entonces tú dices, bueno, pues si hay... Yo lo que quiero dejar claro es que el argumento del dinero es importante, pero para mí es más importante el movimiento social, el movimiento empresarial y los centros del saber y la presión por las responsabilidades políticas.
Y dentro de eso, hablando de lo de la seguridad, la última ley española ya contempla, porque no estaba contemplado a día de hoy, la evacuación de los edificios en situación de, imagínate, una emergencia, un incendio. Tienen que contemplar que en ese edificio puede haber personas con movilidad reducida que les va a... Y Claro. también hay desarrollos tecnológicos nuevos para ayudar a la identificación y a facilitar que estas personas se evacúen. Quiero decir que al final yo creo que la accesibilidad hay que entenderla desde un punto de vista, como dice el apellido, universal, que casi acaba siendo más importante que el nombre. Entonces fue una de las primeras conferencias que yo di. Para mí es más importante, casi más importante el apellido que el nombre, ¿no? Porque estamos hablando de universal, de para todos y para todas. Que haya responsabilidades políticas y se exijan. Los movimientos empresariales y sociales no van a parar. No van a parar. Quiero decir, a menos que nos envíen a la Guardia Nacional, no vamos a parar. Y el presupuesto hay que exigirlo. Y a esos políticos que les votamos, que luego vienen a casa todos los días cuando hay campaña y, bueno, ya sabes, las campañas son igual aquí que allá, ¿eh? Todo el mundo te dice, no, oiga, ¿usted qué hizo en estos 5 años? Esas responsabilidades, la gente cada vez, y además, como el mundo está más globalizado y yo sé lo que está pasando en Panamá desde España y ustedes sabéis lo que está pasando en España desde Panamá y la revolución de las palabras, que es de lo que hablábamos al principio, yo creo que va a ser uno de los elementos fundamentales, el cambio cultural. Es que yo pienso que también debiera ser de obligatoriedad. Usted quiere ser candidato a presidente, alcalde, a diputado, a representante, a lo que usted quiera hacer, pero usted tiene la obligación de, dentro de su plan de gobierno o de su gestión, incluir un plan también que tenga, que impulse el tema de la accesibilidad universal. Usted no lo tiene, usted no puede, porque al final del camino, como bien lo dijo Asila, somos más de 1 millón aquí en la capital, ¿no? 1,5 millones. 1,5 millones. Y que también, pues, también necesitan que sus gobernantes, que sus autoridades legislen y trabajen para ellos. Porque al final del camino son los que les dan el voto. Es decir, yo sí optaría por implementar de manera obligatoria dentro de las propuestas de los candidatos este tema. Mira, es muy importante entender que debemos, ojalá que pudiésemos cambiar esta cultura nuestra del clientelismo y apostar solamente a la búsqueda del voto, sino buscar soluciones reales a nuestros problemas. Y crear una ciudad amigable, accesible, no cuesta, porque como bien nos explicaba el doctor, existe un presupuesto que se planifica para ejecutarlo. Si cada proyecto desde cada ministerio tuviera un plan de accesibilidad, de seguro que se cumpla el objetivo de tener, como dice el Papa, el cuidado de la casa común, en este caso Panamá. Entonces, Carmen, ya vamos a los minutos finales, pero ojalá que nosotros en este gobierno se recompusiera y desde el municipio de Panamá, desde el municipio de San Miguelito, desde el Consejo de Discapacidad, desde la Red de Protección a la Niñez, se impulse este plan de accesibilidad para que los diferentes ministerios, por ejemplo el de Desarrollo Social, entendiera y el próximo año estuviera dentro de su plan operativo un plan de accesibilidad. Frances, 1 minuto para que nos des tus últimas intervención o saludo a los que nos escuchan y nos ven. Bueno, agradeceros la oportunidad de poder intercambiar opiniones y experiencias respecto de la accesibilidad, animaros a seguir el empuje, porque al final la sociedad siempre ha sido la que ha ido movilizando y cambiando para que luego aparezca una ley que recoja y que también presupueste. Pero yo creo que estamos en un momento de cambio cultural, y eso es lo que tenemos que aprovechar, cada uno en su sector y entre todos, e intentar conseguir eso, que las ciudades, que los servicios sean no solamente accesibles, sino que consigamos la inclusión en una sociedad cada vez más plural y diferente.
Bueno, no tenemos tiempo para más. Les damos las gracias a ustedes que nos escucharon en la tarde de hoy. Les recordamos que mañana tenemos también un invitado muy especial porque vamos a estar hablando de medicinas naturales, ¿verdad? Así es, estará con nosotros el doctor Asensio Lidon y el chamán de la comunidad en Veraquerá. Es interesante y los invitamos a que estén pendientes porque recuerden que aquí comienza su noche con la información. Carmen Boy, quien les habla, les dice, mañana será otro día. Y recuerden la eliminación de nuestros criaderos de mosquitos. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Este año 2000. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Este año 2025, sube el nivel en Arrocha School Zone. Regresa a clases y equípate con la variedad más amplia de mochilas, loncheras y